Hoy trabajaremos el tema la poesía y la poesía tiene mucho que ver con la recitación poética. Cuando decimos poesía nos referimos a tres tipos de poesía: la poesía dramática, la poesía lírica y la poesía épica. La poesía dramática es la acción de esta está centrada en un conflicto. Normalmente este tipo de poesía la encontramos en obras teatrales, en este caso en Romeo y Julieta de William Shakespeare. La poesía lírica expresa, ¿verdad?, sentimientos personales del autor. Por ejemplo, la poesía que el novio le escribió a la novia o que el hijo le escribió a su mamá o a su papá. Poesía lírica. Y tenemos la poesía épica, que es una narración, ¿verdad? Es un hecho, un suceso que le hechos o sucesos que le suceden a personajes históricos o legendarios, y que la narración pues está en verso. Y como ejemplo pues tenemos el Cantar del Mío Cid, que es un texto narrativo escrito en verso. La poesía puede estar expresada tanto en prosa como en verso. En prosa, ¿verdad?, si esta carece de ritmo, si carece de rima y carece de métrica. Decimos prosa cuando utilizamos el lenguaje natural, ya sea oral o escrito, para expresar nuestras ideas. Se caracteriza por no estar sujeta a recursos tales como medida y rima, mientras que el verso, bueno, se caracteriza porque está sujeto a medida, ritmo y rima, y suele estar formado por un número determinado de sílabas. Pasamos rápidamente a lo que es a los elementos de la poesía. ¿Cuáles son los elementos de la poesía? Bueno, pues tenemos el tema de la poesía en primer lugar, luego vienen las estrofas, luego vienen los versos que forman las estrofas, y tenemos dentro del verso las rimas, ¿verdad?, que pueden ser asonantes y consonantes. También decimos que que las estrofas pues tienen sus propios nombres y que son combinaciones de versos que se han utilizado repetidamente, ¿verdad?, en este tipo de textos literarios, ¿verdad?, y que han quedado fijadas por la tradición. Entonces, tenemos varios tipos de estrofas. ¿Cuáles son? Tenemos las estrofas que son pareados, los tercetos, los cuartetos, tenemos la redondilla y tenemos los sonetos. Dentro de los pareados, pues son estrofas de 2 versos con rima consonante o asonante y que son de arte mayor o menor. Tenemos en los tercetos, que los tercetos son estrofas de 3 versos con rima consonante de arte mayor. Los cuartetos son estrofas que están estructuradas por 4 versos con rima consonante y de arte mayor. La redondilla son estrofas que se diferencian de los cuartetos porque son estrofas que tienen 4 versos. La redondilla tiene 4 versos, pero son de arte menor y de rima consonante. Los sonetos pues son poemas que están estructurados por 2 estrofas de 4 versos de arte mayor y de rima consonante, y también los sonetos tienen 2 versos de 2 estrofas de 3 versos de arte mayor y de rima consonante, y normalmente son todos en decasílabos. Generalmente son en decasílabos, que quiere decir que son de 11 sílabas cada verso. La rima, decíamos que tenemos 2 tipos de rimas: la rima asonante y la rima consonante. Los versos que riman entre sí se nombran con letras del abecedario. Vamos a nombrar los versos con letras del abecedario. Si son versos de arte menor, lo vamos a hacer con letras en minúscula, y si son versos de arte mayor, lo vamos a hacer con letras en mayúscula. Los versos que no riman con ningún otro del poema se llaman verso libre y se señalan
pues por un guión. La rima en los versos puede ser de dos clases, decíamos rima consonante y rima asonante. Rima consonante. En esta rima coinciden todos los sonidos, o sea, consonánticos y vocálicos, como por ejemplo maleta, chaqueta y camiseta, y pues los últimos sonidos del verso. Rima consonante, pues solo riman o coinciden las vocales, como por ejemplo casa, ala y cara. Usted puede ver, solo rima la vocal A en el primero y la vocal A en el primero. Entonces vamos a decir que tiene, y en el último pues solo rima la vocal E. En el segundo, solo en peine, aire y baile, solo rima la vocal E al final pues, de la palabra en este caso. Entonces, rima consonante, riman tanto las vocales como las consonantes, y rima asonante, solo riman las vocales al final del verso. Vamos a hablar un poquito del ritmo en el verso. El ritmo pues se da a través de varios aspectos. Entre ellos tenemos el ritmo se puede dar por el número de sílabas. Hay versos que son cortos y hay versos que son largos, y muchas veces estos versos cortos pues producen un ritmo rápido, y los versos largos pues producen un ritmo más reposado. Entonces también el verso lo encontramos en la rima, si la rima es asonante o consonante. El ritmo lo encontramos en la rima, si la rima es asonante o consonante. El ritmo lo encontramos en los acentos de las palabras y también en las pausas. Como ocurre en la música, el ritmo se consigue mediante repeticiones de elementos parecidos. Y estos elementos parecidos, pues las repeticiones las podemos encontrar tanto en el número de las sílabas, tanto en la rima, tanto en los acentos de las palabras y las pausas. Por ejemplo, aquí podemos decir que el ritmo está marcado a través del acento en las palabras y a través de la rima. Por ejemplo, caminar muy, muy lejos, eso da ritmo. Las palabras donde hay ritmo, donde hay musicalidad, están en mayúscula. Por caminos extraños nos hace elevar la voz. Los amigos hagaños los tendré siendo viejo. Ahí. Ahora vamos a decir que esa pequeña estrofa de 4 versos tiene rima consonante, porque rima el primer verso con el cuarto y rima el segundo verso con el tercero. La medida de los versos. Medir un verso es contar sus sílabas. Según su número, el verso recibe un nombre diferente. Bueno, pues tenemos en el español los versos de arte menor y los versos de arte mayor. Y según el número, pues así es su nombre. Si el verso solo tiene 2 sílabas, se llama bisílabo. Si tiene 3 sílabas, se llama trisílabo. Si tiene 4 sílabas, se llama tetrasílabo. Si tiene 5 sílabas, se llama pentasílabo. Si tiene 6 sílabas, se llama hexasílabo. Si tiene 7 sílabas, heptasílabo. Si tiene 8 sílabas, octasílabo. Hasta el número 8, los versos son de arte menor. Si los versos son de 9 sílabas en adelante, vamos a decir que son de arte mayor, como por ejemplo los versos de 9 sílabas se llaman eneasílabos, los de 10 decasílabos, los de 11 endecasílabos, los de 12 dodecasílabos, los de 13 tridecasílabos y los de 14 sílabos se llaman alejandrinos. Listo, vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es una licencia poética que se llama la sinalefa. La sinalefa se da al medir los versos. Entonces, cuando una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza con una vocal, se forma una sola sílaba, que quiere decir que si una palabra termina en vocal y la otra empieza en vocal, vamos a unir esas dos, ¿verdad?, terminaciones en vocal y se va a convertir en una sola sílaba. Forman una sola sílaba. Este fenómeno se llama sinalefa. Por ejemplo, en mi verso
es un ciervo herido. Ahí en ese verso hay dos sinalefas. Una que se da con so y es, hay una unión. ¿Por qué? Porque una palabra termina en vocal y la otra comienza en vocal. Entonces se convierte en una sola sílaba. Y lo mismo pasa con en ciervo herido. Ahí en bo y hay sinalefa y no infiere la H. La H no impide que se forme una sinalefa. Entonces, en ese verso hay dos sinalefas y es un verso que está constituido por 8 sílabas, que quiere decir que es octasílabo y que es de arte menor. Lo importante resaltar que si el verso termina en una palabra aguda, se le va a sumar una sílaba. Si el verso termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba. Si el verso termina en una si el verso termina en una palabra aguda, se le suma una sílaba. Si el verso termina en una palabra esdrújula, le vamos a restar una sílaba. Y si el verso termina en grave o llana, en una palabra grave o llana, ni le vamos a restar ni le vamos a sumar. Es importante hablar del esquema métrico. El esquema métrico es una manera de indicar resumidamente el tipo de verso y de rima que emplea un texto. Entonces aquí usted puede ver un esquema métrico y es un poema. El primer verso con el tercer verso tienen algún parecido. ¿Cuál es el parecido? Bueno, que tienen 7 sílabas, los dos, el primero y el tercero, que son versos de arte menor y que se llaman verso heptasílabo. También podemos observar que el segundo verso con el quinto verso riman, tienen rima consonante. Es un verso que tiene 11 sílabas, quiere decir que es un verso en decasílabo, que son versos en decasílabos y por ende son versos de arte mayor y por eso los señalamos con B mayúscula. Y es importante mencionar que el verso número 4 es un verso que pues está solo, no rima. Amado con amada, no rima, pero sí es un verso que tiene 7 sílabas igual al primero y al tercero. Y lo identificamos con B minúscula porque es un verso de arte menor. Ha sido un honor estar con ustedes. Esperemos vernos la próxima clase. Hasta luego.